En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la hiena. No se venden un par de gorriones por 1 céntimo, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús deberían hacernos temblar, porque no son palabras que puedan ser pasadas de largo, como si no tuvieran nada importante que decirnos. Está hablando nada menos que del juicio final. Está hablando de la vida eterna. Y nos está diciendo que el miedo, el verdadero miedo, lo debemos tener a perder esa vida eterna. Eso es lo que nos tiene que dar miedo. Que el miedo, bueno, pues no se puede controlar, en el sentido de que no se puede evitar que venga, pero se puede vencer. Las guerras no las ganan los soldados que no tienen miedo. ¿Hay algún soldado que no tenga miedo cuando ya está metido en la batalla? La guerra las ganan los soldados que, teniendo miedo, siguen en el frente. Así nosotros. ¿A quién le gusta que le insulten, que le amenacen, que le persigan, que le hagan perder un trabajo, que le calumnien? ¿A quién le gusta? Yo creo que a nadie. Y sin embargo, muchísimos han aceptado eso y cosas peores por amor a Jesús. Y aunque tenían miedo cuando venían los leones hacia ellos en el circo de Roma, no renegaban de Cristo para salvar su vida. Por eso, no tengáis miedo. A lo que debemos tener miedo de verdad es a separarnos de Cristo, a cometer pecados. Eso sí que tiene que darnos muchísimo miedo. A cometer pecados que no es que muchas veces nos obliguen a cometerlos, sino que somos nosotros mismos los que los cometemos, ¿verdad? Y caemos en la tentación. Eso tiene que darnos mucho miedo. No estar en gracia, tiene que darnos pavor. Pero no solo por el infierno, que también, sino por la ofensa inferida a Dios, que tanto nos ama. Ten miedo al pecado. Ten miedo a hacer daño a Cristo. Ten miedo a hacer daño a tu prójimo. Y ten miedo a no estar con Dios en el cielo cuando llegue la hora de la muerte. Pero el Señor nos dice que hay un camino. Por supuesto, el camino es la caridad. Esa caridad tiene muchos matices. Dar de comer al hambriento, aconsejar al que necesita un buen consejo, corregir al que se equivoca, acompañar al solitario. La caridad tiene muchos matices. Perdonar, pedir perdón. Repito, tiene muchos matices. Hay uno, es el que habla hoy Jesús. Y es algo además que Él identifica casi con la salvación. Ese camino es la defensa de Cristo. Dice literalmente: a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre del cielo. Si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y yo no sé cómo pueden leer estas palabras y no estremecerse todos los sacerdotes que están negando la divinidad de Cristo, consciente o inconscientemente, al decir que el mensaje de Cristo tiene que ser adaptado, que el mensaje de Cristo ya no es válido, o que el mensaje de Cristo, vaya usted a saber si lo dijo. Hace unos días una señora me mandaba un correo
con una consulta recibo cientos diarios. Y esta señora me preguntaba, me decía que ella estaba haciendo la lección continua, la lección divina, a través de una página religiosa de una conocidísima orden religiosa, además especializada en la oración. Y me pedía que consultara determinada cita. En esa cita, los autores de esa página, los religiosos o el religioso autor de esa página, que se publica, por supuesto, se supone con el visto bueno de la orden, decía literalmente que todos aquellos que dicen que los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar son unos fariseos, ¿sí? Y que la iglesia hablaba de la iglesia en general, lo es cuando dice esto. Y decía además que no se podían tomar al pie de la letra las palabras de Jesús, porque del mismo modo que no se tomaban al pie de la letra palabras como si tu ojo te hace caer, arráncatelo, no se debía de tomar al pie de la letra palabras como el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. El brillante autor de este escrito se ve que no fue más allá en su argumentación lógica, porque podía haber añadido algo más. Tampoco se puede tomar entonces al pie de la letra lo que dice Jesús. Cuando te dan un golpe en una mejilla, pon la otra. Perdona y ama a tus enemigos. Anda que eso sí que es difícil, madre mía. Pues eso tampoco se tendrá que tomar al pie de la letra. ¿Y por qué tenemos que tomar al pie de la letra entonces, si no de una forma simbólica y genérica, como dice en ese artículo, como una cosa que estaría bien si ocurriera, pero que si no ocurre no pasa nada? ¿Por qué tenemos que tomar al pie de la letra cuando dice el Señor, lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho? O cuando dice el Señor, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, o tú eres Pedro, o eres esta piedra, edificaré mi iglesia. ¿Hacia qué abismo que es el del infierno, se han deslizado, se están deslizando y empujan a otros que son víctimas inocentes? ¿Hacia qué abismo de perdición? Porque si tú dudas de un fragmento del Evangelio que no se puede tomar al pie de la letra y que es farisaico, dicen, aplicarlo, ¿y por qué no puede dudarse del resto? ¿O solamente no hay que dudar de lo que a ti, que te has erigido en superior a Cristo y a todos los padres de la Iglesia, lo que a ti te parece que eso es indudable? Pobre Jesús, traicionado por los suyos, que enseñan a los otros el camino del mal. Pobre Jesús, pobre Jesús. Por eso dice, a quien se declare por mí ante los hombres, yo me declararé por él ante mi Padre del cielo. Y a quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré. Deberían estremecerse de miedo, porque esto es muy serio. Claro, para eso tendrían que creer en el cielo, en el infierno, en el juicio. Tendrían que creer en Dios. Tendrían que creer, en definitiva, que Cristo es Dios, que resucitó, que hay vida eterna. Y ahí es donde está el problema. Han perdido la fe, han perdido al menos la fe católica, y no sé si les queda algo de otro tipo de fe. Hay que decirlo así abiertamente, porque Cristo es Dios, y tenemos que confesarle delante de los hombres, tenemos que confesarle sin violencia, sin agresiones, pero con valentía. Al que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre del cielo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. O si tenéis miedo, pedid a Dios la gracia para que os haga fuertes, para que, como los soldados que ganan las guerras, no las ganan con el uniforme planchadito del día en el que salen de desfile. Llegan a casa con el uniforme lleno de barro y seguramente con muchas heridas en el cuerpo y posiblemente en el alma, pero han luchado por su patria. Nosotros luchamos por Cristo, pacíficamente, pero sin miedo. Que Dios nos ayude a ser testigos suyos en medio de los hombres. Que así sea.